Al morir uno o varios hijos, la vida se nos derrumba, no sabemos para dónde transitar y tenemos una de dos opciones, diría yo. O luchamos para hacer de esto algo más allá de solo sufrir la ausencia del ser más amado, que es un hijo o varios, hijas, por supuesto. O resignarnos a que pase el tiempo hasta el día que sea el que nos vayamos. Es algo que siendo esto un viaje, porque la vida es un viaje, podemos decidir bajar en el pueblo de la resignación todos los días a sufrir. O podemos luchar cada día para que lleguemos a aceptar algo que en principio es inaceptable, que no sabemos lo que significa, pero desde ya les digo, eh, les va a hacer ver diferente la vida si lo llegan a aceptar. Así es que para hablar esto, que no es un tema sencillo, ni es un tema que se hable por ahí, no lo van a encontrar en los telenoticieros, por ejemplo, solo van a encontrar muertos en los telenoticieros y violencia. Bueno, ¿se puede llegar a aceptar la muerte de un hijo? Eso es lo que queremos preguntarnos hoy. Y si no, entonces sí debemos de resignarnos. Entonces, para ello hemos invitado a dos lindas compañeras que nos acompañan acá desde México. Bolitas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Manrique? Muy bien, excelente. Me encuentro muy excelente. La verdad es que un tema bastante, vamos a decirle como una moneda al aire, ¿no? Porque obviamente es un tema que a fin de cuentas no tenemos la razón más que el propio doliente, ¿no? Pero les vamos a dar nuestro punto de vista. Ya Gladys tiene 13 años y creo que tengo mi propia respuesta. Gracias por la Oh, invitación. bueno, gracias por decirnos sí. Lupita, ¿cómo estás? Hola Manri, hola Lalo, pues contenta de estar aquí con un tema que efectivamente me causó mucha reflexión y que, como bien dice Eduardo, el tiempo, en este caso Fer tiene 15 años, no está aquí físicamente y creo que me ha ayudado mucho este tiempo para ver cuántas veces me paré en esa estación de la resignación o cuántas veces decidí seguir el tren hasta donde fuera, ¿no? Entonces, aquí estamos. Bueno, sí, y a mí me gusta desmenuzar, porque cuando se habla solo de aceptar o resignarnos, parece que solo estamos hablando, qué sé yo, del día de la muerte, o que hoy no está. Pero también hemos de resignarnos, por ejemplo, de que la vida no será la misma nunca. También hemos de resignarnos que nunca veremos un bebé de ellos, nunca los veremos, no sé, graduarse o determinadas aspiraciones que teníamos plantadas en nuestro corazón que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Claro, son ilusiones que debemos de aceptar, que no van a ser. Y por ahí escuché un día que las lágrimas son sueños hechos pedazos, ¿verdad? Esa es la parte más triste, cómo lo ve uno en algún momento, que esas son las lágrimas. Yo hoy pienso que las lágrimas son otra forma de decir te amo. Más allá de eso, por eso quería ampliar el panorama de la aceptación o la resignación en el sentido de bueno, y ¿qué es resignarse y qué es aceptar? ¿Verdad? Son dos conceptos que son diferentes, pero se confunden en el camino, ¿no? De hecho, sin duda, todos hemos, cuando sobrevivimos en este camino, de ahí nos bajamos todos los días en la estación de la resignación. Aún no sabemos qué hacer con esto, o no ha llegado el momento para emprender camino. Pero les quisiera preguntar, y sin confundir las cosas, ¿verdad? O sea, si yo te preguntara, Bolita, ¿sí qué es resignarse? Mira, resignarse es algo que realmente yo diría, lo clasificaría como acariciar el sufrimiento, que es completamente diferente, ¿no? El duelo es un proceso y eso hay que entenderlo. Es un camino porque tenemos que recorrerlo. No nos preguntaron si queremos, lo tenemos que recorrer, ¿sí? Y obviamente cuando te resignas dices, bueno, es que no hay nada que hacer. Eso es resignación, que no hay nada que hacer.
Para mi punto de vista, eso sería. Entonces, ¿cuánto tiempo te quieres resignar en lo que pasó? Porque vamos a hablar de la aceptación y cómo es que se llega a la aceptación. O sea, resignas es no, ya pasó, no hay nada que hacer, mi vida va a ser yo, voy a estar llorando, voy a estar sufriendo, voy a... Sí, es una forma, yo lo califico de esta manera, pues obviamente todos los dolientes pasamos por allá, es que no hay nada que hacer y es una forma de acariciar el sufrimiento que voy a vivir el resto de mi vida, sin poder trabajar el proceso del duelo. ¿Sí? Ya Ok. cuando llegas bueno, vamos a hablar primero de la resignación y luego vamos a hablar de la aceptación, ¿sale? Sí, señor. Le voy a pedir a Lupita si querés agregarle algo más a lo que Eduardo nos ha expuesto. Sí, yo creo que, como dice Lalo, es oponer resistencia y a la vez que opones resistencia, pues llenarte de estrés porque estás contraponiéndote todo el tiempo. Creo que la resignación es el lugar de los hubieras, quizá, de algunas culpas. Y también creo que es algo que socialmente también a veces acariciado, porque ¿quién no ha escuchado cuando estamos en un velorio que dicen, espero pronta resignación? O hay que tener resignación, ¿no? Entonces, algo que en cierta forma es un poco también abrazado socialmente, ¿no? Hay que resignarse. Y yo creo que aquí la cuestión es, como dice Lalo, tratar de, lo difícil es quizá tratar de escalar a ese otro nivel, que es la aceptación. Sí, vieran que yo buscando, digamos, ejemplos de qué es resignarse, o sea, en la vida común hay un montón de cosas que debemos de resignarnos porque no están bajo nuestro control. Y bueno, no es fácil el concepto de, digamos, para hacer la diferencia con aceptar algo, porque ese aceptar algo tiene que ver con un propósito. El, el, el resignarse es entregarse al sufrimiento, que es lo que dice Eduardo. Sería como un día, no sé, que por un accidente me quede sin una pierna y entonces decida, resignado, a no usar una prótesis y me decida a que me duela y que se vea y que sufrir por aquello. O en el anterior podcast que hicimos de esto, uno de los compañeros decían en un partido de fútbol, ya nos metieron un gol, ¿para qué vamos a luchar? Eso es resignación en la forma más simple, ¿no? En la forma más compleja es porque nos vemos completamente en una frontera, no tenemos la menor idea de cómo es afrontar algo tan increíblemente enorme, que de hecho eh, la vida nos mete aquí y no sabemos dónde estamos metidos. Y bueno, creo que ese es el tiempo de la total oscuridad y bueno, de los hubiera, que empezamos a buscar opciones donde no las hay. Pero creo que con lo que hemos dicho queda clarísimo que el tema no es bajar los brazos y que ya no hay nada que hacer. No, no, hay mucho por hacer. Así es que, y bueno, ¿y, y qué debemos de hacer, Lupita? Entonces, ¿y qué debemos de hacer? Si no me puedo quedar en el pueblo de los resignados, pues entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que pasar de la resignación a la aceptación también es cierto, ¿no? No es un proceso sencillo, porque lo primero que implica es darnos cuenta que así son las cosas. Hemos escuchado siempre eso de la vida sigue, así es la vida no es justa, y realmente son frases que de entrada te calan, te duelen y uno en su resignación trata de luchar contra eso, ¿no? Como te comentaba, por ahí leía, cuando uno se resigna es estar cargando, es estar resistiendo y obviamente estarte llenando de esto que hoy está tan de moda también, que se hable, que es el cortisol, ¿no? Que estás todo el tiempo estresado. Entonces, por lo mismo, se van nublando muchos de tus pensamientos, vas resistiéndote a por qué me pasa a mí, por qué en otras personas, qué hice yo, y si hubiera ido ese día yo con esa persona, o si lo hubiera llevado con otro médico. Entonces, la resignación, desafortunadamente, nos está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Creo que aquí la parte de la aceptación es mucho el rendirse, es el saber que no está en mis manos, que las cosas son como son, que en su momento hice lo que se tenía que hacer y que probablemente pues no sé, ¿no? Es como hacerme un poco más responsable de lo que está sucediendo hoy por hoy. Es el ver
que hay alternativas a ese sufrimiento, es saber que el dolor va a estar, pero por ahí esa frase que creo que la hemos escuchado ya muchas veces, incluso en los podcasts, cuando decimos el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y creo que esa parte de opcional muchas veces no lo entendemos, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que es opcional que yo sufra? Y la cuestión es cuando sabemos que el dolor va a estar siempre, pero que lo que podemos hacer es no sufrir, y no sufrir es quizá estar dando esa rumia que nos llega, ¿no? A veces nos metemos en un círculo del por qué, y yo aquí sí me gustaría citar un poco, pues esos, por ejemplo, en este caso a Víctor Frankl, ¿no? Cuando nos da ese reencuadre y nos dice, y si preguntamos para qué, y nos saca un poquito de esa rumia, pero pues bueno, al final tratando de ser concreta, la aceptación es simplemente, creo que mucho es asumir cómo son las circunstancias, es hacerme responsable de mí y de las cosas que están sucediendo y saber que no todo está en mi control. Cuesta, sí. Sí, eso da dos pautas, ¿verdad? O nos resignamos a no tener el control o lo aceptamos, que mete más confusión en esto. O sea, para quien comprenda el concepto, pues claro, pero para quien está en la lucha, confunde, ¿verdad? Sí. Eduardo, y ahora introducía Lupita, pues conceptos que me parecen muy válidos. La época que vivimos marca sin duda la forma en que podemos llegar a aceptar algo, ¿verdad? Porque hoy la inmediatez es total, ¿verdad? Y estamos alienados a ese tipo de forma de vida moderna, ¿verdad? Yo no sé, han de recordar los duelos de sus abuelos o de sus mamás o de sus papás que eran diferentes, ¿no? Yo no diría que se resignaban. Ellos tenían mucho más silencio para poder asumir cosas que eran diferentes. Y por ahí les he contado que la fotografía empieza porque la gente necesitaba fotografiar a sus muertos. O sea, estaba hablando de una pierna, de quitarme una pierna. Bueno, la gente inventó la fotografía para poder tener una imagen de aquel que había. Eso es parte de empezar a buscar opciones, empezar a acompañarse a alguien que ha partido. Eduardo, ¿cómo lo ves vos? O sea, tiene que ver con la modernidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer para salirnos o no quedarnos todos los días en la resignación? Mira, Manrique, como dije al principio, todo esto es un proceso. Cuando un papá está iniciando en el proceso del duelo, que está reciente, y le hablamos de aceptación, porque ya vamos a ir directamente a lo que es la aceptación, y como decía Lupita, la sociedad nos dice, te esperamos una pronta resignación, desde allá, como que ya nos empieza a medio taladrar la mente de que pues resignarnos, y nunca te hablan de una aceptación. Ahora bien, cuando recién acabas de perder a tu hijo, en este caso, yo pierdo a mi hija de 25 años, hija única, en un accidente, cuando tú sabes que nosotros le hablamos de una muerte repentina, ¿no? O sea, que sucedió, como en tu caso, ¿no? Y obviamente cuando empiezas con el proceso, te empiezas como que a resignar. ¿Por qué? Lo decía claramente Lupita, vienen los porqués y obviamente no entiendes nada del proceso, no lo entiendes. Nos hemos topado con papás que obviamente también a mí me llegó a suceder que como va pasando el tiempo, más duele. O sea, ¿por qué? Porque en el primer año te dolió, pero no sabes por qué en el segundo te duele más. Y mientras más tiempo vaya sucediendo, vaya pasando de la muerte de mi hija en este caso, me dolía más. Déjame te comento que a los 5 años yo sentía que estaba yo igual que en el primero, o quizás peor, porque había resignación, no había aceptación. Obviamente hay un desconocimiento y muy acertadamente lo decías, ahorita con la tecnología, con lo que estamos haciendo, con la gente que obviamente se enfrenta a una experiencia espantosa como esta, empieza a buscar. Desde allá, aunque inconscientemente empezamos a trabajar la aceptación. ¿Por qué? Porque inconscientemente, porque tú no estás buscando aceptación, o sea, tú estás buscando solución, o sea, ¿cómo salgo? Dígame cómo le hicieron. Quiero conocer a otros papás.
quiero saber cómo realmente han procesado el duelo, inclusive ni conocen la palabra duelo hasta que ya le va llegando la información, como en mi caso personal, yo desconocía del duelo, desconocía porque fue así, llegó de repente, o sea, y pues obviamente no sabía yo ni mucho menos de las etapas del duelo. Y de las dos etapas del proceso del duelo nos hablamos de el shock que va en ese camino, que es el primer impacto, que es la noticia, que es la muerte, que sabemos que el shock obviamente te puede durar un minuto, un segundo, un día, una semana, un mes, un año y quizás hasta años. De la misma manera está la única etapa que también va como debe ser, que es la aceptación. O sea, tenemos que llegar a la etapa de la aceptación. La tanatología nos enseña o nos dice que pues hay caemos en un duelo patológico cuando no aceptamos, según ellos, ¿no? Y pues obviamente cuando tú no quieres resignarte y empiezas entonces a buscarle un sentido a lo que te sucedió, tú dices, bueno, como decía Lupita, no realmente recalcando lo que dice, porque sí lo hemos escuchado, cambiamos esa frase. Cambiamos la frase en decir, bueno, ¿para qué pasó? Y yo decía, bueno, es que si voy a aceptar, quiere decir que voy a olvidar. No, aceptar no es olvidar, lo sabemos a hoy en día, teniendo en cuenta que ya llevo 13 años en el proceso. O sea, no realmente, yo también lloré, grité, reclamé, me enojé con Dios, o sea, me enojé con la vida, o sea, al igual que un papá que pasa por todas esas situaciones, yo también me pasé. Hace poquito en una de las reuniones que tenemos aquí en el grupo, una mamá me dijo, oye Eduardo, es que tú lo dices tan fácil, como tú no estás en mis zapatos, me dice, fíjate, una mamá, y me dice, es que como tú no estás en mis zapatos, yo digo, no estoy en tus zapatos, ni idea tienes de lo que estoy sintiendo, me decía. Y yo le dije, no, estás mal, ahí sí, no estoy en tus zapatos, porque yo ya pasé por donde tú vas a pasar. ¿Sí? No tengo ni idea, ahí sí te equivocas. Tengo la absoluta y completa seguridad de lo que vas a pasar. En diferentes tiempos, obviamente, le digo, porque sé por dónde vas a caminar, sé lo que vas a sentir, y mira, y mientras más rápido llegues a la etapa de la aceptación, pues obviamente ya el sufrimiento va a ser, como decíamos, es real, o sea, ya vas a conocer la diferencia entre sufrimiento y dolor, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento son culpas, son iras, son enojos, te peleas con la sociedad, te peleas con la naturaleza, te peleas con Dios, te peleas con medio mundo, inclusive hasta contigo mismo, inclusive hasta con tu propio hijo. ¿Por qué me dejaste? O sea, porque, y entonces hay un enojo, es un parte del sufrimiento. Ahora, cuando llegamos a la parte de la aceptación, y ahí es cuando ya empezamos a encontrar sentido a lo que nos sucedió, suena feo, realmente, pero ¿cómo es posible que estemos, Lupita, tú y yo, en este podcast? Para poder estar acá y hablar de lo que estamos hablando, tuvimos que trabajar un proceso, tuvimos que caminar prácticamente un camino, cabe la redundancia, largo, ¿sí? Y pagar un precio demasiadamente caro para estar los tres juntos, para podernos identificar, porque si yo no tuviera la experiencia, o esa espantosa experiencia, diciéndolo así, o ninguno de los tres tuviera pasado por esa experiencia, pues todos tuviéramos nuestra vida, digamos, normal y ni siquiera estuviéramos hablando del tema. Ahora, ¿quién nos obligó a buscar la etapa de la aceptación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mm? En este caso, tu podcast, en mi caso, el grupo, de estar buscando ayuda, o sea, gente que quiera, pues realmente me busca y platicarlos y darles mi corazón, darles mis brazos, abrazarlos y decirles, mira, vas a estar bien, vas a estar bien, solo déjate guiar y date permiso. Por lo pronto, si estás iniciando por este proceso, date permiso de sentir lo que tengas que sentir. No te reclames, no te culpes, vas a entender más adelante quizás cómo aprender a honrar la memoria de tu hijo, en este caso, la memoria de mi hija Gladys. Hoy en día,
increíblemente, hoy en día sabemos lo maravilloso que fue tenerla en vida. Y hoy yo te puedo decir lo maravilloso que ella me sigue enseñando. Y que sí me duele, claro que sí. Y que hay momentos, me seco la lágrima y levantarme y seguir. Entonces yo ya acepté lo que sucedió y que nada de lo que yo hubiera querido hacer, hubiera podido hacer, iba a cambiar la historia. Así estaba escrita, así tenía que ser, ¿sí? Y pues ahora es aprender a cómo honrar la memoria de mi hijo. ¿Sí? Yo soy payaso, algunos ya me conocen, te agradezco que sigan, por supuesto, esta página y este podcast y este conversatorio. Bueno, en fin, porque realmente eso es lo que nos mantiene a nosotros. Y hoy en día, como payaso, que me estoy metiendo en el mundo de dar mi testimonio y poder tener empatía con la gente que nos busca, y yo digo, pues es un reto, porque todo lo que yo utilizaba en mis eventos, todo lo que yo utilizaba en mis fiestas y todo el material que yo tengo, lo estoy utilizando para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, una esperanza de decir, bueno, si yo puedo, tú puedes. De decirle a la gente que, sobre todo la que está iniciando, y pues hacernos ese acompañamiento. Yo siento que la parte de la aceptación, sí, de verdad me dio mucho trabajo, al igual que todos ustedes, pero pues ahora sí ya estamos con la frente en alta, ya no me da pena decir, ¿sabes qué? Hoy estoy tranquilo, estoy feliz, estoy contento. Para mí, pues es una bendición estar con esta tecnología y conocer a Lupita, conocer a Manrique y conocer a mucha gente que después de este conversatorio nos hablan y nos buscan y decirme, oye, bolitas, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Pues digo, es parte de la aceptación de lo sucedido, para mi humilde opinión, Manrique y Lupita. Sí, tienes mucha razón. Y pensando darle más contexto al asunto, me gustaría decir cosas más allá de lo que ya dijeron ustedes, como por ejemplo, el tiempo todo lo cura, eso es una actitud completamente resignada, o es así, no haga nada y el sufrimiento estará garantizado. Esa es la estación de la resignación, está garantizado. Debemos de ganarnos la paz en el corazón y eso se hace a través de el camino hacia la aceptación. Y la aceptación no es como un trofeo que nos van a dar, ¿verdad? O sea, al fin has llegado a aceptar. Llega un momento que uno quizá podría replicar lo que dijo Bolitas, dice, ya no me da pena decir que soy una persona feliz. O sea, ya no luchas contra lo que sentís, con lo que crees, has cambiado. Y aquí viene la gran noticia o la fea noticia. Si no cambias, no hay, o sea, estás en la estación de la resignación. Hay que cambiar, hay que transformar. Y la otra es que hay que buscar para qué sirve esto. Suena increíblemente distante cuando uno está iniciando. ¿Para qué va a servir la muerte de un hijo y su ausencia? ¿Para qué? Bueno, si a usted le ha servido abrazos de esperanza en algún momento, pues para la ausencia de mi hijo se ha convertido en abrazos de esperanza. Y eso lo acepto, lo abrazo y me da fuerza y en mis palabras vive mi muchacho. Porque si no dijera estas palabras, mi muchacho no vive. Claro. Claro que él está vivo en otra dimensión que fue, este, que es la que todos podemos llegar a creer, ¿verdad? Algunos creerán en Dios, el universo, como ustedes quieran. Pero el caso es de que en esta dimensión donde estoy yo, mi señora, su hermana, etcétera, en mis palabras vive Él, en mi deseo de abrazar a otros vive Él, en mis actos compasivos que hago a través del amor de Él. Bueno, para eso tuve que llorar muchísimo, ¿verdad? Y tuve que caer muchísimo, y tuve que sufrir muchísimo, y tuve que bajarme en la estación del resignarme porque no sabía qué hacer, pero lo que no me resigné fue de levantarme cada día
a ver cómo salía de esto. Y quizá, no sé, o sea, quizá sea destino, quizá sea que el dolor era tan intenso que no lo soportaba, o quizá es que mi espíritu indomable me dijo, es por aquí. Cada uno tendrá que responder eso, porque en ninguna consulta de Google va a poderle contestar cómo usted va a poder responder para qué su hijo o su hija no está. Y quizá más allá de eso es para qué su vida se destrozó, para qué todo eso. Y pongo a la par, para qué estos aprendizajes que poco a poco y aunque no queramos empiezan a llegar, ¿verdad? Diosidencias, cosas que uno ve y dice, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y la gente ya pues ha oído los diferentes podcasts que hemos hablado de señales, inclusive de premoniciones. ¿Cómo esto podía ser? Bueno, podemos ser un testimonio de la vida después de la muerte, pero en vida, ¿verdad? Es decir, estamos hablando del testimonio de resiliencia, o sea, no es que me cuente un psicólogo qué es resiliencia y que todos tenemos que ser resilientes, no, es que eh, si no hacemos algo, estaremos bajo la bota de la vida que nos aplastó con la ausencia de nuestros hijos. Así es que es un camino complicadísimo de descifrar, pero es el camino. Lupita, ¿cómo lo ves vos? Sí, yo coincido con lo que ustedes comentan, ¿no? Porque desde la resignación tienes toda la razón. Es esa parte donde uno cree que no puedes hacer nada, que ya se acabó, ya no está, y se acaba tu vida, se acaban los cumpleaños, se acaban los festejos, y si tienes todavía además algún otro hijo, pues también se le acabó todo, ¿no? Entonces, la resignación de pronto es esa parte donde no está en mis manos, donde yo no tengo el control, donde la situación me sobrepasa. Y claro, como dice Lalo, claro que en un momento te sobrepasa, claro que en un momento estás perdido, no sientes ese control, cuando en algún momento te dicen, bueno, es que mira, tu hijo ya se comunicará de otra forma, o está en el cielo, está, etcétera. No, eso claro que no te llena, porque tú lo quieres aquí, porque tú quieres volver a verlo, quieres abrir la puerta y estar con él. Y entonces la resignación es, o sea, creo que en todos en algún momento caemos en eso porque, como te comentaba al principio, ¿no? Además es como acogida por la sociedad de momento, ¿no? Deja, es que está sufriendo, es que es una mamá, acaba de perder a su hijo. Y si yo me quedo 3 semanas en cama llorando, todos van a decir, es lógico, pobrecita, o sea, es que, ¿cómo la van a ir a sacar de ahí, no? Es también como esa parte donde sí se te acoge, pero también llega el momento en que dices, esto ya no es una situación cómoda y donde yo creo que también el cariño y el amor de nuestros hijos ya llega el momento en que nos rebasa, ¿no? Porque sí es cierto, creemos nosotros que al aceptar es decir, bueno, ya lo voy a olvidar, porque lo he escuchado que me dicen, es que si yo acepto que se fue, ya no me voy a acordar de él. Y creo que es al revés, ¿no? Cuando lo aceptas, a mí también me hace mucho. Yo de pronto utilizo más las metáforas, como verás, y me gustan mucho esas muñequitas matruscas, las rusas, donde metes una muñequita sobre otra, ¿no? Y yo he aprendido que cuando aceptas es como ya no estar tratando de ver a tu hijo afuera de ti, sino es ahora lo meto en mí y voy. Y yo creo que a todos nos ha pasado ir a algún lugar, ver a lo mejor a mí me pasaba el hombre araña y yo me sentía tan emocionada como mi hijo viendo al hombre araña, ¿no? Por ejemplo, o comiendo su comida y claro, me llenaba tristeza, pero a la vez era como disfrutarla. Creo que el camino de la aceptación es empezar a buscar alternativas a esa parte donde él ya no convivo con él directamente, ya no lo abrazo, ya no lo tengo aquí al lado, pero es mi alternativa a la convivencia. Y creo que ahí es donde se abre un poco esto que comentas, Manri, o sea, incluso en tu libro, ¿no? A las diosidencias, a ver, al principio cuando estás en la resignación dices, ay, esto es lo que yo quisiera ver, ¿no? No, no, ya estoy tratando de ver cosas donde no son. Pero creo que cuando empiezas a aceptar, empiezas a ver que una, dos, cuatro, cinco coincidencias ya son muchas, ¿no? Entonces, que hay una forma de comunicación. Es donde entiendes esta parte que incluso científica, cuando te dicen, creo que es la mejor forma de entenderlo, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es cierto. Y no lo olvidas, porque creo que es el temor al principio, ¿no? De que si lo acepto,
porque además dentro de la resignación está ese lenguaje de pronto de, tienes que superar esto. No son vallas, ¿no? O como decías tú, el trofeo al final, la meta, ya lo acepté, ya tengo. No, 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 es un camino que además es cierto, como dice Lalo, ¿no? Sigue siendo, o sea, todavía hay dolor, claro. Cuando ponías por ahí el ejemplo a lo mejor de la amputación de una pierna, vas a morirte sin esa pierna y tienes que aceptar y a lo mejor te es una prótesis y muchas cosas, pero siempre te va a hacer falta esa pierna. Y de un momento cuando te pongas la prótesis, a lo mejor algunas va a ser más dolorosas que otras veces, ¿no? O que hay que caminar más, igual te va a doler más. Pero ya estás como consciente de que es por la prótesis, ya no vas dando tumbos. Y Creo estás que, avanzando. Es exacto, que estás avanzando. vas avanzando exactamente porque vas creando esas alternativas, porque vas ya sobre un camino, como dices tú, no es tanto como para llegar al Oscar y que te den el premio. No, 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 simplemente porque vas incorporando además la vida diaria. Y decía Lalo algo que es cierto, ¿no? Uno al inicio tú piensas, ¿cómo voy a ser feliz? Ya nunca en la vida voy a ser feliz, o nunca en la vida me voy a reír, o no voy a ir a una fiesta. Incluso te digo, de pronto también es esa lucha contra gravedad, ¿no? Porque la sociedad también es como muy marcada. Yo recuerdo la primera reunión, fiesta a la que fui unos meses después de que Fer partió, y fue insistencia de todos. Es que vengan, va a ser la reunión, etcétera. Cuando llegamos mi esposo y yo, todos se callaron, todos se quedaron en silencio y casi yo podía escuchar los pensamientos de, mira, ¿cómo se atrevieron a venir si acaba de perder un hijo? Y por otro lado, las brazos y los ojos de misericordia, ay, qué bueno que vinieron, qué bueno que se dan este permiso. Entonces, no va por ahí, ¿no? A veces, no es, yo creo que es cerrar un poquito oídos cuando ya estás, en la resignación tienes todo abierto, todo revuelto. En la aceptación es cuando empiezas a ver que si sonríes, también sonríes con él adentro. Que si vas a algún día de campo, también lo estás incorporando como esa matrusca, ¿no? Entonces, es dar unos pasos, pero ya es como llenarte también de un amor adicional, ¿no? Traer eso dentro. Difícil, sí, claro. Creo que no, no es algo sencillo, pero yo sí podría decirles que no no es olvidar. Aceptar no es olvidar. Aceptar no es decir, una anécdota, decir, sí, yo tuve un hijo y se murió. No, es simplemente saber que está en otra forma y que yo no sufro, porque tengo a lo mejor, como dices, el universo, Dios, otra dimensión, mundos paralelos. Yo creo que todos hemos estudiado todo vida después de la vida, muchas cosas, pero tenemos esa parte de fe porque además lo vemos en los silencios, están, ¿cómo no lo sé? Yo soy ese cubo que no entiende para arriba, pero sé que está, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte, la aceptación es eso, ¿no? Y además, como decíamos, en el otro te llenas hasta de cortisol que está de moda. Bueno, cuando aceptas creo que lo sueltas, porque así es, porque a lo Ujú. mejor es la vida que te tocó vivir y cuesta, sobre todo cuando lo escuchas las primeras veces, ¿no? Cuesta. Y, y si no costara, no se amaría. Es decir, el tamaño del costo es el tamaño del amor. Claro, Y el costo de amar a alguien que ha partido es el dolor. Y el costo de amarlo bien, hoy me lo permito decir, es aceptar que ha partido y que tiene una nueva presencia, una así. nueva forma de vivir. Y que quien debe de modificar su forma de vivir es uno, porque ellos no volverán a ser humanos. Nosotros hemos de ser más espirituales para llegar a estar un poquito más cerca de ellos. Para Eso quien, es cierto, ¿eh? para quien pretenda seguir siendo el mismo humano sin cambiar sus conceptos, etcétera, se verá lidiando con problemas, por ejemplo, este que apuntaba Bolitas, ¿verdad? Ahora no me da vergüenza ser feliz. Ahí encierra una enorme verdad. ¿Y por qué lo resalto? Porque hay que reescribir qué es ser feliz cuando un hijo ha muerto. Claro. Claro, cada palabra se va poniendo en cada paso que nos enrumba a este camino llamado aceptación, que finalmente termina como integración, que es de lo que hablaste, ¿verdad? De la matrioshka. Nuestro hijo pasa a ser parte de nuestro ser.
lo llevamos. Yo por ahí escribía que mi ojo derecho es el de él y mi ojo izquierdo es el mío. Y ahora me siento muy cómodo con estas cosas. Al principio era muy confuso porque yo decía, entonces Manry sabe todo de mí y yo no sé de él. Y eso también hay que aceptarlo, que ya él no es el chico. Cuando uno tiene una relación de padre-hijo, madre-hijo, o sea, papá mayor, eh, hijo menor, ¿verdad? Bueno, yo he aceptado que yo soy el aprendiz. Y también, por ahí lo he dicho varias veces, soy su socio, es decir, eh, estoy en manos de la vida haciendo lo que la vida me ha puesto. Y ya Eduardo lo decía, ¿verdad? Lo que la vida me ha puesto a hacer. Porque si la vida no hubiera querido que abrazos existieran, no existe. Si la vida no quisiera que mi vida trascendiera, es más, el día en que Manry murió, perfectamente el que pudo haber muerto hubiera sido yo. Pero la vida decidió que fuera otra cosa. Y bueno, han de haberme oído que yo pienso que Dios es la vida. Dicho esto, eh, y ahora se me ocurre decirlo y no sé si me equivoco al decirlo, resignarse será luchar contra la vida, Sí, yo creo que sí. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Ok, no sé si... Sí, teniendo en cuenta, Manrique, perdón, teniendo en cuenta todo lo que hemos platicado y lo decía yo al final, inconscientemente, si algún papá está escuchando o está viendo este podcast, está buscando la aceptación, inconscientemente, porque él está buscando respuestas, está buscando de cómo otros lo han hecho para salir en adelante. La persona que se resigna no busca ayuda, es triste, pero no busca ayuda. Él prefiere quedarse en el dolor, perdón, en el sufrimiento, ¿sí? No sabe clasificar entre dolor y sufrimiento y pues obviamente se queda resignado y desafortunadamente las estadísticas nos dicen que son más la gente que se queda en ese lugar. Y somos muy pocos los que buscamos información, somos muy pocos los que le encontramos un sentido a lo que sucedió, somos muy pocos los papás que sabemos honrar la memoria de nuestros hijos eh, y saber que tenemos que hacer cosas para pasar ese nivel. Es, por ejemplo, sacrificar tiempo, sacrificar dinero, sacrificar energía, sacrificar en un principio, porque después se vuelve estilo de vida. Ahorita que vamos a tener el encuentro, pues nosotros estamos con los papás recientes y lo primero que pasa en acariciar ese sufrimiento es que, ¿qué voy a aprender? ¿No? ¿Para qué voy? Entonces yo ahí me doy cuenta, claro, yo respeto a cada una de las personas y le digo, bueno, si tú vas con la idea de que no vas a aprender nada, tienes toda la razón, no vas a aprender nada. Pero yo voy con hambre de aprender y algo tengo que aprender en ese lugar. Algo tengo que aprender con otros papás, porque yo no quiero quedarme estancado. Yo quiero, al menos lo que me mantiene vivo es que tengo la esperanza que algún día yo me reencuentre con mi hija Gladys y que me diga, papá, ¿qué hiciste en mi ausencia? Me encantó el ejemplo que pusiste, que un ojo es tuyo, el otro ojo es de él, ¿no? Lo digo de otra manera, ¿no? Yo digo, nosotros somos uno mismo. Yo cuando voy a salir en una actuación le digo, oye Gladys, acuérdate que tú y yo somos uno mismo y yo no puedo sin ti, ¿eh? Y tú tampoco puedes sin mí, pero yo necesito en estos momentos más de ti, ¿no? Entonces, que cuando yo tenga ese reencuentro con ella, que me diga, papá, ¿qué hiciste? Y que yo le empiece a contar todas las anécdotas de lo que hice, de lo que viví. La verdad es que ahorita aquí en Mérida, Yucatán, aunque tengo porte italiano, soy yucateco, soy del frijol con puerco. Acaba de terminar el carnaval aquí de nuestra ciudad y pues afortunadamente nos dieron el trabajo. Y me decía una persona, porque ve que estoy en algarabía y estoy bailando, estoy vacilando con la gente durante el derrotero, y luego hicimos show en un escenario y se acerca una persona y me dice, oye, Bolitas, me dice, ¿qué energía? ¿Cómo nos inyectas energía?
sí, y no falta alguien que hace el comentario que qué bueno que ya superaste lo de tu hija, me dice, ¿no? Porque pues todavía se acuerdan de ella. Y le digo, sí, le digo, la verdad es que ya lo superé. Tampoco tengo el derecho de no discutir. Sé que no me van a entender, ¿no? Pero ellos no saben lo que nosotros estamos haciendo para sentirnos bien. Yo diría que tenemos que hacer puntos y tenemos que hacer ahora sí que un esfuerzo por salir en adelante. Y les puedo decir a todos esos papitos que están empezando de que van a encontrar el sentido a su vida, lo van a encontrar. Agregando un poquito lo que decía Manrique acerca de ser resiliente, sí, obviamente nos dicen que la mayoría de nosotros somos resilientes a cualquier adversidad, pero también hay que saber pulirla, que es eso lo que también nosotros hacemos. O sea, puedo tener la resiliencia, pero si no sé cómo, cómo pulir esa resiliencia, pues no me va a servir ese mecanismo de defensa, porque la resiliencia es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos precisamente para no quedar locos, ¿sí? Para no, pues obviamente pues vuelvo a repetir, es un mecanismo de defensa, pero si tú no sabes utilizar ese mecanismo de defensa, pues no va a funcionar la resiliencia en ti. Entonces, obviamente, tenemos que pulirlo, tenemos que saber, tenemos que informarnos, tenemos que buscar, tenemos que hacer muchas cosas. Y aumentando algún poquito más de lo que es la resiliencia, déjeme decirle que muchísimas cosas que hoy en día nosotros utilizamos, tanto como las señales de tránsito, como por ejemplo las condenas de una persona que maneja en estado de ebriedad, ya sean castigados. Ha sido porque personas que han perdido, en especial hijos, que han luchado y que se han ido con los magisterios, se han ido con las partes legales y que logran hacer que por ejemplo, el manejar en estado de ebriedad sea un delito, porque antes no era algo normal, era un castigo nada más. Hoy en día ya es un delito. Las papas, perdón, no voy a decir marcas, perdón, las papas, las galletas y en fin, muchas cosas. Hoy, aquí en México, no sé si en otros países, pero es obligación tener los signos de contenido este contenido es alto en azúcar, es alto en grasa, fue por una mamá que su hijo murió por obesidad. Fíjense, entonces toda esa información me doy cuenta de que no soy el único y que no somos los únicos y que nosotros tenemos que hacer algo en memoria a nuestros hijos, que es en este momento lo que estamos haciendo. Muy acertadamente, Manrique, no podemos quedarnos callados, porque el día que nos quedemos callados de lo que hemos vivido de nuestros hijos, prácticamente morirían. Tenemos que hablar de ellos. Y mientras nosotros los tengamos en nuestra boca, ellos van a estar vivos. Y cada vez que yo tengo que hacer algo, les digo, les vuelvo a repetir, hoy ya aprendí que es un ritual. Platicar con ella antes de cada acción, para mí me ha sido formidable. Entonces siempre ella de pie conmigo, al frente de mí, y yo pues obviamente, siendo obviamente su alumno, sigue siendo mi maestra, y ojalá y pronto, sobre todo los papitos que están empezando, lleguen a la etapa de la aceptación. Yo tengo un grupo, el grupo Renacer Mérida, que, que no me daría este podcast para contarles todas las anécdotas que hemos vivido con todos los papás. Pero increíblemente, yo he descubierto que las personas que buscan ayuda de manera reciente, casi buscando, ahora sí que después de la pérdida de su hijo, casi por lo regular trascienden más rápido. Digo, a diferencia que a mí mi proceso fue muy largo porque estaba yo estaba solo en ese camino. Entonces, cuando lo haces acompañado, llegas a la etapa de la aceptación, porque sí la llegas. O sea, yo verlos reír, verlos convivir, verlos y a veces tienen 7, 8 meses, que a mí me dio mucho trabajo, pues ahora sí que de poder dar una risa real o disfrutar lo que realmente estaba yo haciendo. Entonces lo hacía yo por compromiso, porque imagínense yo siendo payaso y no reírme, yo decía, ¿para qué? Por eso es cuando yo guardo la nariz y la peluca y los zapatones, yo dije, no sirvo para esto porque no puedo reírme. ¿Sí? Y fue otro proceso que en otra ocasión se los contaré. Ya lo he contado en algunos podcasts, pero Sí. realmente me dio mucho trabajo. Entonces sí sabemos por dónde van a caminar, sí sabemos lo que se siente, ¿sí? Resignarse y aceptar. Hoy les puedo decir que al menos yo,
estoy seguro que Manrique y Lupita hemos llegado a la parte de la aceptación, puesto que estamos compartiendo con cada una de las personas que están buscando en estos momentos, pues algunas de las respuestas que hay después de las miles de preguntas, perdón, que hay después de la muerte de un hijo. Hablabas de las señales, Manrique, y sí es cierto, a veces no tenemos, cuando estás en la etapa de la, ahora sí, de la resignación, no puedes entender las señales. Las señales llegan, pero no tienes la capacidad de entender esas señales. Ya hoy que en día que estamos en la etapa de la aceptación, que ya llegamos a la etapa de la aceptación, entendemos a la perfección las señales y las disfrutamos, porque nuestros hijos nos dan señales, esa es una realidad. Es una realidad. Les voy a contar rápidamente, si no hay, si hay tiempo. Me operaron hace 3 años. Me operaron hace 3 años, me quitaron la vesícula. Y pues como me iban a preparar todavía y al azar me agarré un libro pues pues mientras llegaba el momento de la operación, me voy al hospital y ese libro de Francesco, se llama Entre el cielo y la tierra, y lo empiezo a leer y me da risa porque la introducción del libro habla de que es una persona que llega al hospital y que se sentía mal y que estaba en el hospital y cuando despierta ya no despierta en el hospital, ¿no? Y ya está en el cielo y que le empiezan a salir sus alitas y de Madre Santa, más es una señal esto, ¿no? Entonces digo, ahorita me río, ¿no? Porque ya hasta lo quería yo dejar de leer, pero fíjese que ahí habla mucho de las señales, ¿no? Muy, muy, muy recomendado ese libro. La verdad es que yo hoy en día yo lo leo y se lo comparto a mis amigos y a la gente que sobre todo digo, mis amigos del grupo, y más que nada, mis hermanos de ruta, y les digo, me da mucha risa porque pensé que ya era parte de mi final, les digo, pero no, aquí sigo dando lata, les digo, todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces, yo digo que esto es parte de la aceptación. Esto es parte de llegar a la aceptación y de hacer lo que tengas que hacer con la frente en alto, caminar de pie, de ir. Nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de defensa. Sí, llora, grita, porréate, se vale caerse, pero lo que no se vale es quedarse tirado. De pie y con la frente en alto. Gracias, Manrique. Sí, sí. Yo Y quisiera solo, por favor, por perdón, favor. agregarle, ahorita que decía Lalo, y me quedé pensando lo que dijiste, Manri, cuando decías los duelos, ¿no? En esa parte donde piensas, mi hijo ya no va a tener hijos, mi hijo ya no va a tener una familia. En mi caso, Fer tenía 14 años, ya no voy a tener un título, no voy a tener, pues sí, nietos, etcétera. Y sin embargo, en uno de esos momentos de resignación, creo que también hay que ver esa parte, ¿no? Es cuando te llega eso de, yo no puedo estar rumiando sobre eso, y en esas alternativas que se abren en camino a la aceptación, yo lo pensaba y dije, claro, es que yo hoy tengo más familia con Fer que con nadie, porque yo hoy tengo además una familia internacional, ¿no? A mi hijo siempre quería viajar y quería ir, yo por eso, de hecho, tengo esa buena relación con los chicos de Chile, porque mi hijo adoraba Chile, y, y cuando veo digo, no, claro, o sea, yo tengo mucha familia con él, tiene primos que son los hijos de ustedes, los hijos de todos los grupos, porque los conocemos tanto, porque sabemos esas historias, porque nos han hecho interactuar. Entonces creo que esa parte es también, o sea, son esos pasos que se van abriendo y es donde yo puedo, a lo mejor a las personas que van comenzando, creo que cuando ese temor que es muy válido de pensar que si lo acepto, ya no me acuerdo de él, si lo acepto, ya no va a estar más en mi vida. No, creo que es al revés, ¿no? Te llena de cosas y te llena de otras cosas, no son las que yo quería. No es un título en la pared, no es una foto con un graduado, no es una boda y no son los niños, pero es todo esto, ¿no? Son personas con las que hablo abiertamente, sin sentirme juzgada, sin que me digan que ya pasó mucho tiempo, que porque todavía lloro, que como que me acuerdo del espagueti, o sea, es saber que estoy, algo que decía Lalo también, la empatía, ¿no? Que ya también es saber que si yo estoy feliz o si yo llego y abrazo a un padre, a lo mejor puede decir, ay, ya, qué feliz está, qué tranquila. Es con la empatía que sembró el amor de Fer para saber y hacer lo que yo a lo mejor en su momento busqué y no encontré. Porque muchas veces yo creo que si hoy estamos aquí y es porque no encontramos muchas veces esa mano amiga, ¿no?
o porque no encontramos un eco y nos sentimos tan mal de que alguien nos dijera, ya pasó tiempo, o ya resígnate, ojalá ya lo superes, etcétera, ¿no? Y creo que esa empatía también nos ha dado para resignificar ese dolor o ese sufrimiento y irlo dejando de lado, ir incorporando a nuestros hijos, ir viendo que no es lo que yo quería de futuro para Fer, para Gladys, para Manri, pero hoy estamos aquí por ellos y que hay un futuro y que hubo un futuro y que su amor a lo mejor está más desparramado y más internacional que si estuvieran aquí, ¿no? O sea, claro, eso pareciera una resignación. Ay, bueno, ya tengo esto y no tengo aquello. No, es mi realidad. Hoy es mi realidad con Fer y me llena de amor y me llena de cariño poder hablar de él, porque también de pronto muchos que no han pasado por esto, pues se cierran porque no hables de él, es que le va a doler. No, mejor ya no se menciona su nombre, ¿no? Cuando aquí lo que hacemos es esa parte de honra, ¿no? Y de honrar esa parte de dignidad donde ellos estaban bien, con esos recuerdos bonitos que tenemos de ellos. Entonces, pues era nada más para cerrar que sí es cierto, no hay las fotos que yo quiero, a lo mejor, pero hay otras de los congresos, de un podcast, que también son por Fer. Sí. Y yo tengo que decir que ya yo no las quiero. Y lo tengo que decir. Ahora, Bolitas decía, bueno, no me da pena de decir soy feliz. Y yo tengo que decir, para ser quien soy, no necesito fotografías de Manri porque no las iba a ver. Yo acepto que la vida de Manri llegó hasta donde debía de llegar. Y eso es parte no solamente de aceptar una realidad, sino de vivirla. De vivirla. Es decir, no me niego a que eso sea así. Claro, me negué años. Añoré cosas. Estuve melancólico años. Bueno, eh, todo eso fue necesario y también todo ese es el camino que me transitó hacia lo que hoy puedo llamar aceptar. He aceptado. Y esa aceptación vino a través de preguntarme, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Qué es lo que me inspira a mi hijo? ¿Qué ha quedado de él en el bolso de cosas buenas que dejó? Solo sufrimiento. ¿Hay algo más? ¿Hasta cuándo me sentiré tan hecho pedazos? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta estación que no hago nada en ella? Yo tengo que decir que por lo menos para mí fue insoportable estar ahí. Sentía que traicionaba a Manri no haciendo nada. Claro, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, pero vamos a ver, ninguno de nosotros sabemos qué hacer. Pero probando, inventando cosas, vean, bueno, ahora lo decía Eduardo con respecto a las cuestiones de tránsito. En mi país planteamos después de la muerte de Manri un enorme cambio que hasta hoy sigue dándose. Ya nosotros no estamos directamente involucrados, pero provocamos un enorme cambio. Ahora, ni quise que se llamara Manrique, ni nada de eso, o sea, eso no tenía, vamos a ver, no era la razón por la cual lo hacía, no, es que yo no quería que ningún padre, ninguna madre, o por lo menos mientras yo pudiera hacer algo, eh, eso ya era inspiración de mi muchacho, porque eso en vida fue mi muchacho, hacer por los demás. Ok, pienso que yo no nací para aceptar y pienso que nadie, perdón, no nací para resignarme, pero pienso que ninguno ha nacido para resignarse. Cada uno tiene en su corazón la bitácora de vuelo que le toca viajar en este viaje. No significa que todos tenemos que hacer grupos, cambiar cuestiones políticas o cuestiones de, no sé, de normas. Solo dándole los buenos días a las personas, intentándoles hacer un buen día, que se fijen que tienen una bella vida, aunque ni siquiera se den cuenta. ¿Qué les inspira? O sea, pregúntese cada día, ¿qué les diría a su muchacho si llegara cada día unos 2 minutos y le, mamá, hoy hace tal cosa, mamá, papá, hace tal otra? Claro que va a aceptar, porque ellos van a aceptar que lloremos. Por supuesto, porque fueron humanos, porque saben que cuando duele, duele. Entonces, este podcast que les sirva, que aquí hay 3 que lo han logrado. Y al menos yo no me cambio.
no me cambio. No siento que mi vida haya sido un error del destino. No, no, nací para vivir esto. Y la agradezco, la agradezco. Ahora, mucho tiempo no lo agradecí, era una desgracia total. Entonces, bueno, decirles, es posible. Aquí hay 3 y conocemos a muchos que lo han logrado. Y que vamos a seguir estando aquí, pues dándole lo que hemos ido aprendiendo en el camino para que no se detengan en el pueblo que van a ver marcado ahí como resignación. Compañeros, les pediría por favor que se despidan de quien nos escuchó hasta este momento y mi gratitud por haber entregado lo que han entregado. Eduardo. Muchísimas gracias, Manrique. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes. Y si por alguna razón nos está escuchando un papá que está en el camino, también se vale el principio, se vale sufrir, si así lo desean. Lo que sí les puedo decir es que no tarden mucho en ese sufrimiento y empiecen a buscar. Así que la ayuda. Y muy acertadamente lo recalco, lo acaba de mencionar Manrique, no todos estamos hechos para una sola cosa. Tenemos que buscarlo y es válido de la manera que quieras, honrar la memoria de tu hijo, ¿sí? Como tú lo desees hacer y con lo que tú quieras hacerlo. Lo más importante es que busques llegar a la etapa de la aceptación para que el sufrimiento obviamente desaparezca y empieces con el proceso del dolor y poder identificar qué es sufrimiento y qué es dolor. Les recalco también, el duelo no es una enfermedad, así que el duelo no se cura. No es una enfermedad que se cure. No, 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 no. Es un proceso y lo que sí, lo que muy acertadamente lo acaban de recalcar y lo vuelvo a recalcar, van a estar bien. Se los garantizo. Van a estar bien. Una vez que llegues a la etapa de la aceptación, vas a estar bien. No estás loco, no estás mal. Llora lo que tengas que llorar y cuando tengas que reír, ríe y te puedo asegurar que vas a disfrutar la risa como realmente es y además de que genera dopamina, la risa te genera la dopamina y obviamente te fortalece para salir más rápido del proceso. Muchas gracias, Manrique. Un gran abrazo, Eduardo. Lupita. Muchas gracias, gracias Manri y Lalo por compartir y gracias a los papás que nos están escuchando. Yo quiero que esto sea un abrazo de esperanza precisamente. Creo que en este caso espero que se cumpla ese objetivo porque al final creo que como decía Manri, no todos o sea, no estamos hechos para quedarnos en la estación de la resignación. Es nada más de pronto pues poner esa parte donde vemos alternativas y saber que, como ya decía, ¿no, Frank? Precisamente, no somos lo que nos sucedió, somos lo que estamos haciendo día a día con lo que nos sucedió. Y creo que esa parte de la aceptación es ir incorporando poco a poquito a nuestros chicos y yo creo que todos vamos en ese camino. Quizá algunos han estado un rato en la estación, pero a veces incluso cuando llegan más personas a esa estación de la resignación es cuando nos damos cuenta que tenemos ya que salir de ahí, porque a lo mejor ya somos muchos en esa estación y decimos, no, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, sí, son etapas, es cierto, hay que darse el permiso de llorar, quizá, como dices, de sufrirlo, pero también de saber la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Y pues nada más decir que sí hay un camino que trabajar, pero también hay un camino que se va labrando con ese cariño, con ese amor, y que nuestros hijos siempre nos van a acompañar. Visto desde donde lo quieras ver, desde la religión, desde la no religión, todos los papás que estamos aquí sabemos que están aquí de la mano nuestros hijos. Entonces, pues un abrazo de esperanza para esos papás. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, compañeros. Terminamos como siempre. Para quien no tiene un grupo y quisiera tener alguien que le apoye, que le abrace, que le comprenda, que le empuje y que usted empuje también, es decir, todo eso que va a recibir y que usted se lo pueda dar a otros,
pues nosotros podemos encontrarle la posibilidad. Bueno, ya oyeron, Eduardo, en Yucatán, y estamos coordinados con una enorme red desde Canadá hasta el sur, Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, en Europa, España, y también compañeras que están en Alemania. Eh, bueno, y también para hermanos, ¿verdad? Que no nos olvidemos que los hermanos también les llueve. Así es que te podemos ayudar a encontrar esa ayuda y estamos comprometidos a hacerla. Así es que en el primer comentario estará cómo comunicarte y nosotros estaremos ahí con todo el cariño buscándote ese apoyo que tanto hace falta cuando la vida se nos quiebra en un millón de pedazos. A quienes hacen estado hasta este momento, un gran abrazo. Cuídense mucho y no se detengan. Sigan moviéndose. Chao, chao. Dicen que tenemos que escribir un libro en la vida. Aquí está el nuestro. El que hemos hecho naciendo del dolor más grande que puede enfrentar un padre y una madre. Y queríamos hacerlo no contando una historia triste, sino una historia de amor incondicional. Aquí lo tienen. Está hecho para todos aquellos que quieren encontrar esperanza en la oscuridad, del sinsentido, de la ausencia, de la pérdida. Con la compra de este libro vas a contribuir a un proyecto en el cual ayudamos a quienes enfrentan el dolor por pérdida de uno o varios hijos. Nos dará un gran gusto que nos acompañes en nuestras reflexiones e historias. Comunícate con nosotros. Este libro quizás sea para ti o para alguien que conozcas.